sin más preámbulo, vamos a continuar, vamos a iniciar, más bien dicho. Este tema es un tema, pues que si bien no es, digamos, tan celebrado, o por lo menos no se tiene tan frecuentemente en la mente, es un tema bastante importante y sobre todo cobra relevancia en los grupos de edad de los adultos mayores, porque pues justamente en ellos hay uno de los trastornos, ahorita lo vamos a platicar, que se hace más frecuente y que en muchas ocasiones pues simplemente no se le da la atención o el tratamiento que debería de dársele. Entonces, creo yo que justo hablando de los diferentes trastornos del dormir en el paciente adulto mayor, pues creo que las alteraciones en el ritmo circadiano pues son parte fundamental y quien diga que atiende sueño o que sabe de sueño, pues necesita saber también las alteraciones del ritmo circadiano. Pues vamos a empezar justamente. Creo que aquí les paso la primera diapositiva. Acá ahí está ya. Se tarda un poquito, pero la podemos ver. Esta es la agenda del día de hoy. Es una agenda en donde les propongo poder, pues, enfocarnos en los puntos más importantes. Vamos a hablar de las generalidades del ritmo circadiano. En eso nos vamos a llevar un tiempo un poquito fuerte porque es importante poder saber justo de qué se trata esto del ritmo circadiano para posteriormente, pues, enfocarnos un poco en los cambios fisiológicos del adulto mayor dentro de este ritmo circadiano, que como sucede en prácticamente todos los órganos, con el paso del tiempo hay cambios que pueden considerarse dentro de los cambios normales o fisiológicos. Y después de ello, pues obvio, nos vamos a enfocar a los principales padecimientos. Tres de ellos, uno en especial, que es tal vez uno de los más importantes, los vamos a estar abordando, vamos a hablar de su impacto, del cuadro clínico, de cómo lo vamos a poder diagnosticar o identificar y, en su caso, pues dar el tratamiento adecuado. Y al final, pues hablaremos de las conclusiones y daremos paso a las preguntas y respuestas a esta sección para que pues los compañeros o quienes nos estén acompañando, pues si tuvieran alguna duda o hubiera necesidad de alguna aclaración, con todo gusto, pues ahí estaríamos. Bueno, pues les puse esta primera imagen porque cuando hablamos de ritmos circadianos o del ritmo o de etapas circadianas, a veces o muy frecuentemente solo nos enfocamos en sueño-vigilia. Pareciera que el único ritmo circadiano pues es el sueño y la vigilia. Definitivamente es uno de los más importantes, pero no es el único. Resulta que, pues en todo nuestro funcionamiento, en nuestra fisiología, hay una gran cantidad de funciones que tienen un sistema cíclico, que se van repitiendo de forma periódica. Entonces, los seres vivos, no solo los humanos, los seres vivos, pues tienen ritmos circadianos. Uno de ellos, el ciclo de sueño-vigilia, pero no es el único. Tenemos varios ritmos circadianos y debemos ponerles atención. Y justamente entramos a esta primera parte que habla de las generalidades de los ritmos circadianos. Como ya les comentaba, son ritmos biológicos, forman parte del funcionamiento normal de los seres vivos y su característica principal, pues es que son cíclicos, se repiten después de una serie de pasos. Estos ritmos, pues principalmente tienen o se caracterizan por modificaciones conductuales, fisiológicas o químicas dentro del individuo, en este caso, pues de los seres humanos. Tenemos ya bien identificados, pues un ritmo circadiano, tal vez el más importante, que es el ciclo de sueño y vigilia. Y este ritmo circadiano, pues cumple con la definición cabal, perdón. Es un ritmo circadiano, es decir, que se presenta en un ciclo de aproximadamente 24 horas. En un momentito más nos vamos a enterar, o por lo menos vamos a puntualizar, que en realidad no dura exactamente 24 horas, ahí hay una pequeña variante, pero bueno, para fines prácticos e inclusive académicos, pues le ponemos esa terminalidad de las 24 horas. El ritmo circadiano, pues el sueño-vigilia, es uno de los más importantes, pero como les decía, no es el único. Tenemos aquí también presentados otros ritmos más, como son ritmos infradianos o ritmos ultradianos. Los ultradianos son ritmos biológicos que duran menos de 24 horas. Y ustedes dirán, bueno, pues ¿cuáles? Pues hay muchos. ¿Okay? De hecho, la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco, en cada ciclo cardíaco, ahí seguramente ustedes sabrán un poco más acerca de ello,
en cada despolarización de las células, en cada entrada en los diferentes nodos y haces del corazón, pues se lleva a cabo un ciclo, un periodo que se vuelve a repetir. El ritmo cardíaco pues tiene un ciclo de aproximadamente 1 segundo a 1,5 segundos, lo que nos da como resultado una frecuencia cardíaca de entre 60 por minuto o hasta 90 por minuto. Obvio, si el paciente está pues en condiciones de tranquilidad o no tiene alguna otra alteración cardíaca. Este ritmo cardíaco es un ritmo ultradiano, dura menos de 24 horas y cumple con las características de ser cíclico. Ese es un buen ejemplo, pero hay otros más, como también los ritmos en cuanto a la actividad eléctrica del cerebro, los ritmos respiratorios, la secreción de hormonas. Algunas hormonas tienen este ciclo, ciclos ultradianos, pueden durar algunos minutos para esa secreción, o inclusive otras más se comportan como circadianos cada 24 horas. O inclusive también pueden ir más allá, como pueden ser los ritmos infradianos, como puede ser el ciclo menstrual. El ciclo menstrual, como sabemos, pues tiene una duración aproximada de 28 días y se va repitiendo con una serie de pasos y una serie de cambios tanto a nivel hormonal como a nivel de diferentes órganos y sistemas. Podemos ir hasta otros ritmos mucho más elaborados, mucho más extensos, más bien dicho, como puede ser la hibernación. Algunos animales, algunos mamíferos, hibernan por cuestiones climáticas, por cuestiones medioambientales. Es necesario que en cierto momento del año, pues tengan que estar guarecidos o tengan que estar durmiendo, para que de esa manera guarden energía o eviten exponerse a ciertos riesgos. Entonces, este ciclo de hibernación, que puede ser anual, cada 365 días, es un ritmo infradiano. Entonces, como vemos, el tiempo es un punto fundamental para el funcionamiento de los seres vivos. Nuestras células, nuestros órganos y en especial el cerebro están sincronizados con el tiempo. Entonces, es muy importante que podamos conocer esos ritmos, saber cómo son sus funcionamientos normales o saludables y cómo se comportan cuando hay alguna patología y en caso de ser necesario, pues hacer alguna intervención para poderlos mejorar. Bueno, ¿quién controla a estos ritmos circadianos o a estos ritmos biológicos? Hay diferentes estructuras que las controlan, pero hay una en especial que de hecho en los libros de sueño, en la literatura de sueño, se conoce como el marcapasos maestro, es decir, el que lleva el ritmo de muchos o de prácticamente todos los ritmos. Este marcapasos es fundamental para el ritmo circadiano, para el ciclo de sueño y vigilia. Este marcapaso pues, se encuentra en nuestro cerebro. Específicamente lo conocemos como el núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático se encuentra en el hipotálamo. Aquí en la siguiente diapositiva podemos ver algunas imágenes que nos orientan un poquito de en dónde vamos a encontrar al núcleo supraquiasmático. ¿Okay? Justamente en esta imagen de resonancia cerebral, pues ahí viene un recuadro amarillo, donde refiere es una zona bastante pequeña, pero que es muy importante para el control principalmente de los ritmos circadianos. Tenemos aquí justo el quiasma óptico y justo como dice su nombre, el núcleo supraquiasmático, arriba del quiasma óptico, ahí se encuentra. En esta imagen que está ahí en movimiento, pues podemos ver una imagen roja justo al centro del cráneo, al centro del encéfalo, que nos está ilustrando en qué zona del cerebro, es una de las zonas medulares más internas del cerebro, y que bueno, justo en este núcleo, pues se controlan varios de los ritmos biológicos de los que vamos a estar hablando pues a lo largo de la plática. Bueno, dato curioso, dato interesante. Los ritmos biológicos nos ayudan a pues, sobrevivir, a poder adaptarnos a los cambios de clima, a los cambios del día, de la noche, de la oscuridad, de la luz también. Pero estos ritmos se han visto modificados a lo largo de la historia. Un punto interesante, y de hecho justo ahora que estaba yo armando esta presentación, encontré un dato del que yo no tenía conocimiento, pero me pareció muy importante para podérselos compartir. Resulta que al principio de los tiempos, cuando apenas se estaba formando, pues propiamente el sistema solar y otras, pues así, grandes planetas y demás, pues cuando ya estamos los primordios de la Tierra,
el día primigenio duraba 18 horas. O sea, en un principio, este ciclo de luz y obscuridad, eso hace miles de años, duraba 18 horas. Con el paso del tiempo, con el paso de miles de años, con las modificaciones que han ido ocurriendo, pues se ha ido enlenteciendo. Y eso ha ocasionado que actualmente nuestro día pueda durar pues el equivalente a 24 horas. Y un dato bastante interesante es que en el cabo de algunos miles de años más, pues nuestro día muy posiblemente va a durar 25 horas tal vez. Entonces se nos va a cumplir el deseo que muchos tenemos de tener más tiempo para poder realizar nuestras actividades. Pero bueno, eso será dentro de algunos miles de años. Este es un dato interesante y que nos da contexto de cómo es que el macrosistema, justamente a nivel inclusive estelar, está influenciando nuestra vida. Porque esos ritmos, esos ciclos que van ocurriendo entre la puesta y la salida del sol, van dándole la pauta a los seres vivos para funcionar adecuadamente. En el ser humano, el ciclo de sueño tiene una duración de 24.2 horas. Si lo hacemos ya directamente a minutos y horas, estaríamos hablando de 24 horas 16 minutos. Y ustedes dirán, bueno, pues entonces nuestro ritmo circadiano, nuestro ciclo de sueño-vigilia, está desincronizado, está de hecho desfasado, dura más de lo que debería durar un día. Bueno, sí, así es. Y de hecho tiene sentido. Este ritmo circadiano, que dura 24 horas 16 minutos, se ha ido adaptando a lo largo de la evolución para tratar de parecerse lo más cercano a los ritmos de día y de noche. ¿Ok? No lo hemos logrado a plenitud y de hecho no lo vamos a lograr a plenitud porque sigue habiendo modificaciones. Mientras el ritmo circadiano tal vez intenta disminuir un poco el tiempo para adecuarse mejor a los ciclos de luz y oscuridad, con el paso de los años, estos ciclos de luz y oscuridad se pueden hacer más extensos. Justo como les decía, en algunos miles de años pues tendremos una hora de más. Entonces, justo por eso, eso explica parte de la del por qué nuestro ritmo circadiano no está plenamente ajustado. Y de hecho, no queremos que esté plenamente ajustado, porque necesitamos adaptarnos a los cambios. Entonces, para poder adaptarnos, debe haber variabilidad. Hay días, sobre todo ya cercanos al invierno, en donde los periodos de luz son más breves. Y hay otros días donde los periodos de luz son más extensos. Entonces, no necesitamos un ritmo circadiano fijo en 24 horas. Necesitamos un ritmo circadiano que pueda tener ahí un espacio de amortiguación para modificarse, ya sea reducirse o ampliarse, y de esa manera poder funcionar mejor. Esta variabilidad fisiológica está u oscila dentro de lo normal y saludable entre 23.5 y hasta 24 horas, 24.5 horas. Entonces, dependiendo de cada persona, dependiendo de su ubicación geográfica, dependiendo de su edad, dependiendo de varias circunstancias, habrá modificaciones en cuanto a su ritmo circadiano y a la duración de este ritmo circadiano. Esta duración y estas características del ritmo están gobernadas principalmente, pero no exclusivamente, por el núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático es uno de los más importantes porque es justo como les decía, el marcapasos maestro, pero se auxilia de otros elementos, de otras estructuras para poder llevar a cabo un buen control del ritmo circadiano. Y aquí lo podemos ver en esta siguiente diapositiva. Que nos sale. Creo que ya. Ahí está. No, ya me adelantó. Ya regresamos. Exactamente. Les decía yo que el núcleo supraquiasmático, que justamente está esquematizado en este dibujo, en esta ilustración, justo al centro del cerebro, tenemos el SCN, el Suprachiasmatic Nucleus. Entonces, ahí está este marcapasos maestro. Pero no solo es un simple reloj, es un reloj que se coordina con otros relojes. Y de hecho, de manera esquemática, ahí el autor, esta es
ilustración que saqué de una de las Biblias del sueño, que es el Cryer. Ahí el autor nos dice, el núcleo supraquiasmático es el que principalmente gobierna sobre el ritmo circadiano, pero se auxilia de relojes periféricos, es decir, de otros órganos y sistemas que le mandan mensajes al núcleo supraquiasmático para poder saber qué está ocurriendo en el cuerpo y así poder llevar un control del tiempo. Entonces, el ritmo cardíaco, el corazón, el funcionamiento del hígado, principalmente las modificaciones en la glicemia, modificaciones también en las concentraciones de insulina que están gobernadas por el páncreas, o inclusive el movimiento muscular, son factores que le ayudan al cerebro, específicamente al núcleo supraquiasmático, a poderse coordinar adecuadamente. Si vemos que una persona tiene mayor actividad muscular o tal vez mayor actividad cardíaca, pues eso quiere decir que está muy posiblemente durante el día, porque es en el día cuando se tienen mayores actividades. Y eso refuerza al núcleo supraquiasmático para mantener la vigilia. Mientras que si a lo mejor esa actividad muscular disminuye o casi es nada más basal, pues entonces es una buena señal para decirle al núcleo supraquiasmático que hay poca actividad y que posiblemente esta persona pues está en el momento de la noche, tal vez ya muy cercano a poder dormir o inclusive durmiendo. Entonces, aun cuando el núcleo supraquiasmático es uno de los principales, no es el único. Me gustó poner esa imagen porque específicamente no habla de melatonina. Sí vamos a hablar en un momento más de melatonina, pero lo quise poner así porque la melatonina es una parte muy importante del ritmo circadiano, justamente nos va llevando un poco también el ritmo de cómo estamos funcionando a lo largo de la noche y del día. Sin embargo, en las últimas fechas, en los últimos meses, a la melatonina se le ha dado un punto así como fundamental. Ya la melatonina ya la usamos para los hongos en las uñas y para que crezca el cabello. La realidad es que la melatonina es una hormona muy importante para el ritmo circadiano, pero no deberíamos, creo que es muy injusto, dejar de lado todos los demás sistemas. El ritmo circadiano implica varias estructuras y que justamente si algunas de ellas se modifican en su función o inclusive algunos hábitos que empiezan a mandarle una señal inadecuada a nuestro cerebro, pues ocasionan una modificación en el ritmo circadiano. Entonces, eso es un mensaje que me gustaría que pudiéramos tener, aun cuando la melatonina muy frecuentemente se asocia con los problemas del ritmo circadiano, que de hecho sí está asociada, pues no deberíamos estar tan enfocados en ella. Debemos también voltear a ver todas estas otras estructuras, inclusive hasta las propias células. De hecho, esto fue motivo de un premio Nobel de Medicina, en donde un grupo de investigadores pudieron identificar los principales genes que están relacionados con los ritmos circadianos. Los genes clock, los genes PER, una serie de genes que están dentro de las células y que no necesariamente están en el núcleo supraquiasmático, porque sí lo están ahí, pero también están en las células musculares, también están en el intestino, también están en el corazón, y es como un relojito, un reloj pequeño dentro de cada célula que le indica a la célula cómo funcionar de manera cíclica y cómo funcionar de manera adecuada. Entonces, estos genes cronobióticos, genes que nos llevan el tiempo y el ritmo, resultan ser muy importantes también y se encuentran en cada una de estas células para poder ir ajustando los ritmos biológicos, específicamente el ciclo circadiano. Ahora, ¿qué o cuáles son los factores que más se involucran en el control de este ritmo circadiano? Les decía yo, la melatonina pues está muy en boga, pero resulta que no es la melatonina el principal factor. El principal factor, el principal sincronizador del ritmo circadiano es la luz. Entonces, y de hecho muchos de los tratamientos, lo vamos a ver más adelante, de los tratamientos que tienen que ver con los ajustes o con las alteraciones del ritmo circadiano, están implicadas en usar una luz semejante a la del sol, de tal manera que podamos pues tener este ambiente de luz que nos favorece un mejor ritmo circadiano. El más potente sincronizador
del ritmo circadiano es la luz ambiental, la luz del sol. ¿Ok? Es la luz del sol lo que le llega a los ojos, llega ahí a la retina y mediante una serie de proyecciones neuronales llega al núcleo supraquiasmático y de ahí se distribuye a otros núcleos cerebrales para poder dar la señal de que hay luz suficiente para salir a cazar, para salir a comer, para salir a cultivar, para salir a hacer actividades. Mientras que la ausencia de esta luz nos da la señal para que pues nos guarecemos, para que evitemos riesgos o inclusive pues para aprovechar e iniciar el ciclo del sueño. Entonces, la luz es uno de los principales sincronizadores de este ritmo circadiano. El núcleo supraquiasmático, que usa la luz para poder funcionar adecuadamente, pues manda estas señales principalmente con otros neurotransmisores. Aquí un punto más. Pensaríamos que la melatonina se implica directamente, pero no es así. El núcleo supraquiasmático ocupa otros neurotransmisores, específicamente GABA y BIP, que es el polipéptido intestinal vasoactivo. ¿Ok? Este neurotransmisor, también junto con el GABA, ayuda a que otras estructuras neuronales puedan recibir el mensaje y de esa manera mantener el funcionamiento adecuado y normal del ritmo circadiano. ¿Okay? Ahorita vamos a ver algunas de esas modificaciones, cómo se modifica el ritmo cardíaco, cómo se modifica la temperatura, cómo se modifica algunas concentraciones hormonales a lo largo del día y a lo largo de la noche. Como les decía, tenemos estos relojes periféricos, el intestino, el músculo, el corazón, el hígado también, que tiene que ver con la secreción de glucosa y de este glucógeno, que le dan o que le ayudan, hacen un feedback positivo y negativo para que nuestro ritmo circadiano pueda estar ajustado y adecuado al ritmo de luz y de oscuridad que vivimos en el planeta Tierra. Ya por último, no menos importante, pero sí, pero relevante, igual que todo lo demás, la melatonina, que es esta neurohormona, que viene un paso después del núcleo supraquiasmático. De hecho, creo que en la siguiente diapositiva lo tenemos ahí mencionado. La melatonina es ya después de que el núcleo supraquiasmático pues pudo comunicarse con prácticamente los relojes periféricos, con la luz medioambiental, con otros factores y otras sustancias que se están generando a lo largo del día y de la noche, pues le manda la señal y después de un camino largo, no es un camino directo. De hecho, desde el ojo llega al núcleo supraquiasmático, del núcleo supraquiasmático al núcleo paraventricular, de ahí hacia algunos ganglios cervicales y de ahí sube ya a la glándula pineal y es en la glándula pineal donde se secreta, ya sea se aumenta la secreción o se disminuye la secreción de la melatonina. Y la melatonina nos sirve para que el cuerpo pues se mantenga sincronizado. En la secreción aumentada de melatonina, que de hecho aquí vemos la gráfica, que nos dice en qué momento se está aumentando la melatonina, generalmente por ahí de las 6 de la tarde, ahorita son 7:20 más o menos. Si tenemos un ritmo circadiano pues relativamente estable, estaría ya aumentando los niveles de melatonina debido a que, si ustedes ven por su ventana y si están aquí en la Ciudad de México o en el país, pues verán que ya se está oscureciendo o ya está oscuro. Y entonces eso le está mandando señal a su cerebro para aumentar los niveles de melatonina. La melatonina se mantendría elevada a lo largo de la noche hasta tener un pico por ahí de las 2 o 3 de la mañana, que es su máxima concentración, para después empezar a disminuir y volver a tener concentraciones basales ya para a partir de las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Entonces, justo este ciclo en donde sube y baja los niveles de melatonina, que de hecho también es un ritmo circadiano, pues nos ayuda a poder avisar al cuerpo, avisar a diferentes órganos y sistemas que es el momento de ir a dormir. De hecho, la melatonina se conoce como la hormona del sueño. No necesariamente es así. Hay muchos factores que involucran en el sueño, pero la melatonina es muy importante para poder sincronizar, y esa es la palabra clave, sincronizar adecuadamente los ritmos del dormir.
Punto interesante, la melatonina no solo sirve para sueño, también tiene implicaciones funcionales para el dolor, para el control del dolor, para la regulación del estado de ánimo, para la regulación metabólica, inclusive. En el cerebro y en varios órganos tenemos receptores de melatonina. Hay tres receptores principalmente, MT1, MT2 y el GPR50. Perdón, los MT1 y MT2 son los más estudiados y pues de hecho algunos se han ocupado para mejorar problemas depresivos. Tenemos antidepresivos melatoninérgicos. Hay una que es la agomelatina, que creo que en alguna otra de las sesiones platicaron acerca de ella. Tiene su función principalmente con receptores de melatonina y se ha demostrado puede haber una mejoría de los síntomas depresivos relacionados con este receptor. Entonces, la melatonina, pues no solo nos sirve para lo del sueño, nos sirve para otras funciones más, para varias funciones más, pero pues obviamente ahorita en la principal y la que más nos está involucrando el día de hoy, pues es el control del dormir. Bueno, ya para terminar esta primera fase, que es lo de los ritmos circadianos. Conforme fuimos avanzando, las cosas se van poniendo más complicadas. Al principio simplemente era que hubiera luz o que no hubiera luz. Después de eso se involucró el núcleo supraquiasmático. Después de eso otros núcleos cerebrales. Después de eso la melatonina. Después de eso los relojes periféricos. Varios factores que involucran al ritmo circadiano. Bueno, pues resulta que no solo se queda ahí. Los ritmos circadianos, y específicamente el del ciclo de sueño-vigilia, son más complejos. De hecho, el sueño siempre se ha caracterizado por ser uno de los procesos fisiológicos más complejos. Bueno, pues resulta que para una adecuada sincronización de los ritmos de sueño y vigilia, pues se toman en cuenta otros factores. Y aquí puse esta diapositiva que me la robé de otra presentación, de otro tema que estuve platicando, pero que siempre que hay oportunidad de compartirla, pues la pongo porque la verdad es que me gusta bastante. Y son los dos procesos de Borbély, perdón. Bueno, Alexander Borbély es un neurocientífico húngaro que por allá de los años 80, 1981 para ser exactos, postuló, él y su grupo de trabajo, obviamente este es un trabajo en equipo, postuló que el sueño, o por lo menos los ritmos de ciclo sueño-vigilia, estaban gobernados por dos procesos. Esto es para fines académicos o para fines de una mejor comprensión. No es que exista un proceso S o un proceso C, ahorita vamos a platicar, que a lo mejor me digan, tenemos la neurona en el lóbulo frontal y ella es la encargada del proceso C o ella es la encargada del proceso S. No es como tal. Son dos procesos, son un conjunto de funciones o conjunto de circunstancias o características que ayudan a una mejor sincronización del sueño. El primer proceso que Borbély habla es el proceso C, que de hecho ya lo platicamos, justo lo que les estaba comentando. El núcleo supraquiasmático, la melatonina, cambios a nivel de los relojes periféricos, cambios a nivel fisiológico en el hígado, en el intestino, en el corazón, le dicen al cerebro y a todo el cuerpo cómo mantener el ritmo. Un ritmo de luz y oscuridad, un ritmo de estar despierto durante el día y de ir a dormir durante la noche. Pero no es el único. Hay otro proceso que también está implicado y que estos dos procesos, como se ve aquí en la gráfica, una gráfica bastante bonita, en donde vemos cómo los dos van ocurriendo a la par, como si fuera una ola. Y en esa ola, para que no se revuelva, para que no generemos espuma y demás, pues ambos procesos, el proceso C y el proceso S, deben ir sincronizados. El proceso S se caracteriza principalmente por modular la presión de sueño y esto está relacionado con la fatiga acumulada. Entonces, no solo tenemos la luz y obscuridad, no solo tenemos la melatonina por la noche, sino que también tenemos el cansancio. Entonces, si yo durante todo el día ya estuve tal vez dando consulta, tal vez atendiendo otras labores y demás, pues me fui cansando y desgastando. De hecho, diferentes células en mi cuerpo, musculares y de diferentes órganos, van sufriendo ese proceso de desgaste normal a lo largo del día. Inclusive como parte de su metabolismo, pues generan un producto de desecho. Ese producto de desecho es la adenosina. Y la adenosina es un buen indicador dentro del proceso S para que le digamos al cerebro que ya estamos cansados.
que ya necesitamos ir a dormir. ¿Ok? Entonces, justamente si ahorita varios de ustedes ya tal vez terminaron la consulta o tal vez ya hicieron sus labores y actividades del día cotidiano, es muy probable que dentro de su sistema pues ya haya niveles un poco elevados de adenosina, porque se ha ido desgastando las diferentes células de su cuerpo. Estos niveles de adenosina solo podrán disminuir o solo podrán llegar a lo normal teniendo un ciclo de sueño y restauración saludable. Entonces, en el momento en el que yo voy a dormir y logro un sueño saludable y adecuado, se puede depurar esta adenosina y entonces volvemos de nuevo al ciclo en la mañana, donde hay pocas cantidades de adenosina y tenemos esta señal en donde estoy poco cansado o poco fatigado y es más fácil que pueda hacer mis actividades del día. Mientras que ahorita o tal vez a las 9 o 10 de la noche tenga mayores niveles de adenosina y entonces le estamos dando una señal extra a nuestro cerebro para decirle que ya es momento de ir a dormir. Dato curioso, la adenosina tiene que ver con la cafeína. De hecho, gracias a que tomamos café, engañamos a nuestro cerebro y engañamos a diferentes partes del cuerpo diciéndole no estoy cansado. No hay adenosina o no hay suficiente adenosina. Por eso es que el café nos activa, nos da la sensación de mayor energía, nos quita el sueño inclusive. Y esto es porque pues ahí competimos con los receptores de adenosina y ocasionamos que nuestro cerebro y nuestro cuerpo no reciban esta señal del proceso S, del proceso de presión de sueño o fatiga acumulada, que también está involucrado en el ritmo de sueño-vigilia. Ya desde aquí vamos viendo cómo todo tiene sentido. Algunos pacientes que empiezan a modificar sus horarios, que ya se están durmiendo más tarde de lo que deberían o más temprano de lo que deberían, pues empiezan a modificar la exposición a la luz, empiezan a modificar el funcionamiento del cuerpo, empiezan a modificar inclusive hasta las concentraciones de adenosina y eso a la larga va a ocasionar problemas del ritmo circadiano. Bueno, esas primeras diapositivas, me gusta que pudiéramos ahondar un poquito más, aunque no es el tema principal, pero sí es importante para darnos contexto de lo que está sucediendo en el paciente adulto mayor. Tenemos cambios fisiológicos de esos pacientes, tenemos que conforme pasa el tiempo, principalmente después de los 50 o 55 años, se empieza a ver un deterioro y esto ocasiona cambios fisiológicos normales. En el envejecimiento también hay un envejecimiento del ritmo circadiano. Disminuye la amplitud del ritmo, se fragmenta el sueño, se pierde el ritmo como tal. De hecho, se puede hacer infradiano, ya sea que dure un poco más, o inclusive se puede hacer ultradiano, que dure un poco menos de lo que debería de dormir. Algunos libros, y eso también llama la atención, dicen que el sueño en el adulto mayor, pues no necesariamente están viviendo un ritmo circadiano alterado, sino que se está viviendo un ritmo circadiano diferente, porque las vivencias, las características de este grupo de edad ocasionan que cambie y se modifique, disminuyen su actividad, disminuyen algunas circunstancias de su ritmo de vida cotidiano y hábitos y costumbres, y eso modifica dentro de lo saludable el ritmo circadiano. Por eso es que también vemos que de manera normal, algunos pacientes adultos mayores empiezan a dormirse más temprano de lo que habitualmente lo hacían y empiezan a despertar más temprano de lo que habitualmente lo hacían. Y este es un dato interesante y de hecho bastante notorio. Yo platicando alguna vez con algún amigo le decía, bueno, en las mañanas, sobre todo de los domingos, tenemos un ecosistema interesante. Si uno se para a las 5 de la mañana o 6 de la mañana del domingo, en las calles podemos ver a dos individuos, bueno, a tres de hecho, aunque uno, pues ojalá y no lo viéramos. Uno de esos individuos es el runner, la persona que se va a ir a hacer ejercicio y que a las 5 o 6 de la mañana ya anda ahí haciendo actividad. Y el otro individuo es un adulto mayor que tal vez ya está barriendo la calle o tal vez sacó la basura o haciendo otras actividades, inclusive, porque justo es este grupo de edad en donde más se presenta este cambio. Se están despertando más temprano de lo que deberían. El tercer individuo es aquel que va de la fiesta, tal vez ya un poco borracho, y que a las 6 de la mañana está regresando a su casa. Pero bueno, de él no hablamos ahorita, nos enfocamos principalmente en los adultos mayores que empiezan a modificar sus ritmos circadianos
dentro de lo saludable, dentro de lo considerado habitual. Cuando estos cambios empiezan a causar disfunción, como debe de ser en la gran mayoría de las patologías psiquiátricas o patologías de sueño, pues entonces ya no hablamos de un cambio fisiológico, ya hablamos de una enfermedad o patología. No solo cambian los ritmos, el ritmo circadiano como tal, se modifican otros ritmos en el adulto mayor, como es el caso del control de la temperatura corporal. Mientras en el día es cuando la temperatura corporal puede alcanzar sus niveles más elevados y en la noche es cuando se alcanzan los niveles más bajos, en los pacientes adultos mayores esto también nota una diferencia o un cambio. Entonces, podemos ver que la temperatura corporal más baja se presenta más adelantado. Entonces, algunos pacientes justo se dan cuenta que sienten más frío o más proclividad al frío ya por ahí de las 11 o 12 de la noche, cosa que en los adultos promedio o en otros grupos poblacionales se empieza a notar por ahí de las 3 o 4 de la mañana, porque justamente los ajustes de la temperatura corporal también se ven modificados de manera normal y fisiológica durante el envejecimiento. La secreción de melatonina, que creo que en una siguiente diapositiva vemos cómo va disminuyendo. Hay menores concentraciones de melatonina y no solo de la melatonina, de varias hormonas, como es el caso del cortisol o inclusive de la hormona de crecimiento, que se modifican con el paso del tiempo y que en los pacientes adultos mayores se ven disminuidos. Estos cambios hormonales también implican un cambio en el ritmo o en el ciclo circadiano. Bueno, ¿a qué debemos principalmente esos cambios fisiológicos en el adulto mayor? Bueno, pues uno de ellos es el deterioro que va teniendo el núcleo supraquiasmático. Al ser el principal indicador o el principal, eh, el que gobierna, el marcapasos que nos dice cómo dormir y en qué momento dormir y en qué momento estar despiertos, pues en el momento en el que se deteriora o que su funcionamiento ya no es óptimo o que algunas de sus neuronas se ven deterioradas o inclusive pues mueren, pues que es parte normal del proceso de envejecimiento, eso modifica cómo se presenta el ritmo circadiano. Cuando estas alteraciones, estas modificaciones en el núcleo supraquiasmático son mayores, pues nos puede llevar ya a una patología. Y no solamente en el núcleo supraquiasmático, también se modifica el músculo, el hígado y el corazón, se van deteriorando y como ya vimos son nuestros relojes periféricos que le envían una señal inadecuada al cerebro y eso hace más proclive o un poco más fácil que el paciente adulto mayor tenga modificaciones del ciclo circadiano. ¿Cuáles son algunos de estos factores implicados? Ya los habíamos platicado, lo del deterioro del núcleo supraquiasmático, lo del deterioro de los relojes periféricos, pero bueno, tenemos otras implicaciones que forman parte de las modificaciones del envejecimiento y que pueden dar paso a un cambio en el ritmo circadiano. Se adelanta el momento de iniciar y de terminar el sueño, ya lo habíamos platicado, es más frecuente que duerman más temprano y que puedan despertar más temprano. Aumenta la proclividad a los despertares, es más fácil que puedan despertar. Los pacientes adultos mayores fragmentan su sueño, de hecho eso ya lo comentamos ya se comentó en otras pláticas, es frecuente que veamos pacientes con insomnios de mantenimiento, donde frecuentemente se están despertando a lo largo de la noche, ya sea que por problemas propios de sueño o por otros factores, como puede ser levantarse al baño o algún malestar o dolencia que están fragmentando el sueño. Hay un tiempo de sueño más corto, de hecho en los adultos mayores se aceptan como tiempos totales de sueño saludables por ahí de los 6 a 8 horas de sueño, mientras que en los adultos clásicos o digamos que comunes, a la población general, se acepta un tiempo de sueño de entre 7 y 9 horas. Entonces, el adulto mayor duerme menos, ya de cajón, ¿vale? Y bueno, tenemos otros casos más, como los cambios en el estilo de vida, la disminución en la actividad, un punto muy importante, el deterioro en la capacidad visual. Muchos de los pacientes adultos mayores pues ya no logran ver adecuadamente, tienen debilidad visual o inclusive cursan con ceguera. Y entonces al no tener o no percibir adecuadamente el estímulo luminoso, ocasionan que haya una modificación en el ritmo circadiano e inclusive los cambios hormonales. En las mujeres el ciclo menstrual, pues obvio se ve modificado ya para los adultos mayores, pero no solo en ellas, también en los hombres, hay cambios a nivel hormonal. Y de hecho aquí en en estas gráficas, perdón, vemos tres de las principales hormonas que están implicadas en el ciclo de sueño y vigilia. La primera, la de hasta arriba, la melatonina, la segunda, el cortisol, y la tercera,
la hormona de crecimiento. Vemos dos gráficas, una que está en azul y que está representando a la población en general o a los adultos jóvenes, mientras que tenemos a la otra, que es la gráfica en rosa o rojo, que habla de las concentraciones en los adultos mayores. Y vemos cómo disminuye los niveles de melatonina, los niveles de cortisol, y aumentan los niveles de cortisol, perdón, y disminuyen también las concentraciones de hormona del crecimiento. Entonces ahí hay una modificación hormonal que ocasionan problemas. Pero bueno, vamos ya hacia la patología de sueño. Vemos que el paciente con problemas del ritmo circadiano se queja principalmente de un problema crónico. Y eso es un punto fundamental. Aquel paciente que solo tiene un problema de un día o dos, muy probablemente no tiene un problema del ritmo circadiano. Se necesita varios días, tal vez una semana o inclusive algunos meses para hablar de un problema del ritmo circadiano. Hay modificaciones o hay alteraciones en el inicio y en el mantenimiento del sueño. De hecho, el paciente principalmente se queja de eso. Se está durmiendo más temprano de lo que desearía dormirse o tal vez está despertando más temprano de lo que desearía dormirse. Hay somnolencia durante el día porque algunos pacientes intentan modificar o intentan ajustar sus ritmos de sueño y eso ocasiona que en el día pues estén fatigados al no poder haber dormido adecuadamente. Tiene en los adultos mayores mayor prevalencia, y justo vamos a hablar en un momento más, del trastorno de fase adelantada de sueño. Aparte, hay mayor proclividad para otros trastornos del ciclo circadiano, como puede ser el jet lag o inclusive hasta el trastorno de sueño por turnos, que es muy poco frecuente en este grupo de edad, pero que también puede estar más presente. En resumen, los pacientes adultos mayores tienen mayor riesgo en cuanto a la población general en tener algunos de estos trastornos del ritmo circadiano. ¿Cuál es uno de ellos? Bueno, el principal y tal vez el que más van a poder ver en su consulta, el trastorno de fase adelantada de sueño. Este trastorno tiene una prevalencia pues alrededor de 1%, aunque no es tan confiable porque en realidad hay pocos estudios que hablen acerca de la prevalencia. Es ligeramente más importante o más notorio en las mujeres, 1.1 mujeres por cada hombre, o sea, es más frecuente allá, poco más frecuente. Hay en este trastorno un cambio en el horario de inicio y en el término de sueño, principalmente, y por eso está resaltado, adelantándose, sin ser deseado. ¿Okay? Y esto debe ser comprobado. Obvio, tenemos la queja subjetiva. El paciente dice, no dormí bien o me hizo falta sueño o a lo mejor me dormí más temprano o me desperté más temprano. Pero tenemos que hacerlo objetivo. Y una de las formas en que se hace objetivo, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, es aplicar un diario de sueño. Un diario de sueño es algo bastante sencillo, es una gráfica, más bien es una tabla en donde podemos poner el horario en el que el paciente se acostó, el horario en el que inició su sueño, el horario en el que terminó su sueño y en qué momento pues ya empezó sus actividades de la vida diaria. Entonces, con eso podemos darnos una idea a lo largo de varios días o semanas de cómo se está modificando ese horario de inicio y de término de sueño. Y con eso podríamos hacer un diagnóstico de mayor certeza. En psiquiatría y en sueño, el tiempo es fundamental. Por eso es que es necesario que se cumpla con un periodo de tiempo suficiente para hablar de una alteración. En este caso, son 3 meses. Nuestro paciente debe llevar por lo menos 3 meses con malestares de sueño. Es decir, que me diga, empecé hace 3 meses, hubo 1 o 2 días que se me adelantó el ciclo, dormí más temprano de lo que debería, me desperté más temprano de lo que debería, después volví a dormir de manera habitual, tal vez la siguiente semana volví a tener estas alteraciones. Es un periodo de 3 meses donde hay síntomas, tal vez intermitentes, pero ya los hay. Y por lo menos 3 meses. Y una característica es que dentro de esos 3 meses, en una semana, sí hubo de manera continua esta alteración. Que nos pudiera, casi siempre los pacientes es, empecé hace 3 meses de manera intermitente, pero hace una semana ya empecé más mal. O sea, ya todas las noches me estoy durmiendo más temprano o me estoy despertando más temprano. Esta es una queja que el paciente lo menciona o que sus familiares lo notan y notan que hace una consecuencia. O sea, no solo es me duermo más temprano y me despierto más temprano. Esto ocasiona que los pacientes disminuyan la socialización, o sea, conviven menos. ¿Por qué? Porque el abuelo o la mamá o la persona adulta mayor, pues de repente se van a dormir muy temprano, tal vez a las 6 de la tarde.
y entonces ya no socializan o ya no cumplen con esas funciones de grupo. Y muchas veces la familia los empieza a segregar, a dejar de lado, pues porque tiene sueño, porque se tiene que ir a dormir muy temprano. Y eso empieza a afectar su socialización. Participan menos en las actividades familiares e inclusive también pone en riesgo sus actividades. Yo tuve el caso de un paciente que se estaba despertando a las 3, 4 de la mañana, tenía un trastorno de fase adelantada del sueño, y en ese horario él se levantaba para salir a barrer a la calle. Pero a las 3 o 4 de la mañana ya en 2 ocasiones lo habían asaltado, porque no era pues, el mejor horario para eso. Entonces, inclusive estos cambios en el horario ocasionan que se pongan en mayor riesgo los pacientes porque están modificando sus hábitos y costumbres. Este es un diario de sueño, les decía yo, bastante sencillo de hacer. Este ya está lleno, pero pues bueno, aquí viene la gráfica de los días, día 1, día 2, día 3, y los horarios desde las 20 horas, o podemos ponerlo desde antes, y así hasta el día siguiente. Generalmente se marca con una flecha hacia abajo en el momento en el que se va a acostar el paciente. Luego, cuando ya está dormido, esto lo hacen los familiares, pues se rellenan los recuadros, y cuando se levanta o cuando despierta, se pone una flechita hacia arriba. Si durante el día hay momentos de somnolencia o toma una siesta, también se pone o se marca con una S. Y ya con esto yo puedo ir viendo cómo se va recorriendo el horario. Posiblemente al inicio yo podría ver que el paciente se acuesta entre las 8, 9, 10 de la noche, tal vez. Pero conforme pasa el tiempo y sobre todo en las últimas semanas, se está recorriendo y adelantando. Se está durmiendo a las 8, a las 7, a las 6, a las 5 de la tarde y despertando a las 5, a las 4, a las 3 de la mañana. Entonces ahí podemos ver ya en un patrón subjetivo, en una evaluación subjetiva, las modificaciones del ritmo circadiano. ¿Qué podemos hacer en este grupo de pacientes? Bueno, pues modifiquemos la conducta, ayudemos a que durante la noche tengan un poco más de actividad, no en exceso para no causar insomnio, pero sí intentando mantenerlos despiertos hasta un horario más saludable para iniciar el sueño. Y de igual manera, por la mañana, pues si se despierta a las 4 de la mañana, le vamos a decir, ¿sabes qué? Pues no salgamos a barrer la calle, no salgamos a hacer actividades, mantengámonos en reposo, mantengámonos tranquilos, de tal manera que estemos favoreciendo u obligando al ciclo a mantener un horario o un tiempo de sueño saludable. Aquí vienen algunas recomendaciones como por la noche, la lectura, escuchar música, pintura, socializar. Todo esto sin sobreestimulación. Es decir, no queremos que el paciente al rato vaya a tener un problema de insomnio porque lo pudimos escuchar rock pesado. No, lo ponemos a escuchar una música que para él o para ella sean agradables, pero que lo mantenga estimulado hasta el horario, tal vez 9 o 10 de la noche, en el que ya sea más prudente ir a dormir. Y por la mañana, como les decía, evitar la actividad física excesiva, exponer a la luz, evitar la exposición a la luz, perdón. Como les decía, uno de los puntos importantes para los ritmos circadianos es la exposición a la luz. Entonces, lo que queremos es que por la noche sí se puedan exponer para que ese ritmo se quede ya más tarde y que por la mañana no se expongan para que de esa manera pudieran dormir un poco más. ¿Vale? Y justo con esto de la luz viene otra parte del tratamiento, la fototerapia. No solamente son los cambios de conductas, sino también este elemento en donde tenemos un sol artificial, una luz artificial similar a la del sol. De hecho, hay unas que tienen ya un rango de luz muy parecidos a los del sol, luz azul, de hecho, en donde pues estimulan directamente ahí el núcleo supraquiasmático y lo mantienen activo. Se recomiendan lámparas de fototerapia de aproximadamente 10 lux, esa es la medida de la luz, y que inclusive, como les decía, hay unos que tienen un espectro de luz azul enriquecido. El tiempo, pues generalmente son de 30 a 90 minutos antes del momento de ir a la cama. Entonces, si nuestro paciente se va a dormir a las 9 o 10, pues posiblemente a las 7 y media, 8, convendría que pusieran la lámpara para mantener esa fototerapia y de esa manera, pues pudiéramos corregir esta alteración del ritmo circadiano. Como les decía, no solo es la luz por la noche, en la mañana hay que evitar estas luces intensas y tener mucho cuidado porque estas luces intensas, sobre todo si las dejamos cerca de la cara, podrían causar problemas visuales, cefalea, náusea. Si llegara a ser así, se queda proscrito, entonces no se ocupa la luz y buscamos otras modificaciones que le puedan ayudar al paciente. Melatonina.
No soy fan de la melatonina, como ya se dieron cuenta, pero también es parte del tratamiento. No es un tratamiento principal para este trastorno de fase adelantada. Sin embargo, de hecho no está aprobado para esto, pero sí se usa off-label, o sea, se usa como, pues, como una experiencia nada más. Algunos médicos, y de hecho yo en algún momento sí la he indicado, lo que hacen o lo que hacemos es dar una dosis de melatonina en un horario muy parecido al momento en el que se inicia la secreción de melatonina, sobre todo cuando ya los picos están un poco más elevados, por allá de las 9 de la noche, de tal manera que empecemos a sincronizar un ritmo de sueño más saludable, que no empiece a las 6 de la tarde, que pudiera empezar a las 9 o 10 de la noche. Otro de los trastornos de sueño, ese que vimos es uno de los principales y de los más notorios, y de hecho por eso es que le ponemos un poco más de atención. Pero otro de los trastornos de sueño es este que se llama trastorno de sueño irregular en el adulto mayor. De hecho, para muchos autores lo consideran un pródromo, es decir, antes de tener un problema de sueño de una fase adelantada. ¿Por qué? Pues porque tenemos 3 meses aproximadamente de alteraciones donde se adelanta y se atrasa de forma intermitente los ciclos del dormir. No hay una prevalencia hacia que se adelante, se mantiene mixto. Y en esas modificaciones empieza a causar un problema pues ya funcional. El paciente ya no puede convivir adecuadamente, deja de hacer algunas actividades, se pone en riesgo y otras cosas más. Bueno, pues si es así, pues ya es clínicamente significativo y pues ameritará un tratamiento. Un punto importante, y creo que el anterior no lo dije, pero aquí lo resalté. Hay que hacer diagnóstico diferencial con el insomnio. Y tal vez el punto importante o la piedra angular del diagnóstico diferencial es que el paciente puede dormir, mantener la continuidad e inclusive la calidad de sueño. Así te me dice, me duermo a las 6 de la tarde, me despierto a las 4 de la mañana. Mi horario de sueño está fuera de lo que yo quisiera o lo que necesitaría para poder hacer mis actividades. Sin embargo, mi sueño es reparador. Logro descansar, logro funcionar durante el día. Y eso hace diferencia con el insomnio, porque como ya vimos, el insomnio se caracteriza por esta dificultad para iniciar, mantener y para que sea suficiente o adecuado y poder así funcionar durante el día. Entonces, ese es un punto importante. Muchos de los pacientes con trastornos del ritmo circadiano duermen bien, pero en un momento inadecuado. En estos pacientes con el trastorno del ritmo de ciclo de sueño irregular, pues también tenemos que hacerles un diario de sueño. Aquí viene ya uno que ya está vacío y que, bueno, nos dice o nos da una idea, por lo menos en el último mes, de cómo han estado durmiendo y de los horarios. Una vez que nos damos cuenta que está este ritmo irregular, por lo menos en los últimos 3 meses, y están ocasionando un deterioro significativo, pues el tratamiento principal es la fototerapia. La fototerapia buscando que por la tarde-noche se mantengan despiertos hasta un horario saludable para iniciar el sueño y durante el día, pues, y durante la mañana, perdón, disminuir la cantidad de actividad y así poder favorecer que el ritmo de sueño sea o llegue hasta el momento más adecuado, aproximadamente después de las 5 o 6 de la mañana. Entonces, la fototerapia, al igual que en el trastorno anterior, es una de las principales indicaciones para este padecimiento. Los horarios estrictos en cuanto a las actividades diurnas y la suspensión de actividades, eso es muy importante. Tuve otro paciente que a las 5 de la mañana ya tenía actividades de trabajo, ya se había agendado juntas y demás cosas por el estilo. Obvio, él era el jefe, entonces él podía hacer eso. Entonces, pero eso es una conducta maladaptativa, no es lo adecuado. Debería de esperar más tiempo e inclusive en ese horario, 5 o 6 de la mañana, tratar de estar relajado, tranquilo o inclusive intentar dormir en esos momentos para que así los ritmos de sueño fueran lo más saludables posibles. Y por último, es mucho menos frecuente, sin embargo, también llega a suceder, y bueno, lo puse acá como un dato curioso, un dato extra, que nunca está de más para nuestra práctica clínica, el jet lag. El jet lag, que es este desajuste que tiene que ver con los viajes principalmente, aunque actualmente tenemos una variante que se llama jet lag social, en donde no viajamos, pero debido a nuestras actividades laborales o sociales, cambiamos nuestros horarios. Yo tuve un paciente que él trabajaba para una compañía china. Él estaba aquí en México, sin embargo, debía tener los horarios de la compañía china. Entonces,
se estaba ahí transgrediendo. Mientras tenía que llevar a sus hijos en el horario de México, tenía que conectarse a una junta en el horario de China. Y ese desajuste empezó a generar un jet lag social. Bueno, puede suceder, también puede suceder por los viajes, principalmente son por 2 horas, mínimo 2 horas, cuando viajamos más de 2 horas en cuanto al uso horario, puede modificarse nuestros ciclos de sueño. Generalmente esto es un trastorno adaptativo, es algo que con el paso de unos cuantos días volvemos a regularizarnos, casi siempre son autolimitados, no necesitan de una mayor intervención. Solo aquellas personas que tienen viajes en donde pues, a lo mejor van a Europa o a Asia y hay horarios de 8 o 10 horas más y que se van a quedar allá 3 semanas, 2 meses, un poco más de tiempo, pues sí puede haber estas modificaciones y entonces en ellos sería de mayor importancia. En los grupos de pacientes adultos mayores es poco frecuente, pero bueno, si llega a suceder, la mejor opción es, uno, la prevención. Prevenimos antes de viajar. Intentamos ajustar el horario 1 o 2 semanas antes del viaje para que no sea tan difícil el proceso de adaptación. Y dos, el uso de melatonina. Se puede usar melatonina para poder ajustar el horario. Si yo llego a España, donde son 8 horas extra adelante de diferencia, pues voy a tomar la melatonina en horario de España, tal vez a las 9 de la noche, de tal manera que pudiera similar un ritmo de sueño similar al de los españoles y así adaptarme un poco más fácilmente en los siguientes días que voy a estar viviendo en aquel lugar. Esta creo que ya es la última de las diapositivas. Como ya les mencionaba, para el jet lag pues hay que tratar de ajustarse, prevenirlo y obvio evitar otros factores que afectan al sueño como los desvelos voluntarios o el usar cafeína o estimulantes o el uso de alcohol que viene y complica los problemas del sueño propios del jet lag. El jet lag generalmente es autolimitado y con una buena higiene de sueño, después de unos cuantos días, por regla, por cada hora de sueño que se va ajustando para el viaje, se necesita un día para ajustarse a ello. Entonces, si yo voy a España, que son 8 horas adelante, pues en 8 días generalmente ya estoy adaptado a ese horario, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí mi participación. No sé si hay espacio para las preguntas. Muchas gracias, doctor Pepe Alavés, por su ponencia. Y pues damos paso a las preguntas. Nos preguntan qué excelente ponencia, felicidades, y que cómo pudiera regular el ritmo circadiano una persona privada de la vista. Oh, sí. Ese es un tema que no lo puse, pero es bien importante. Hay un trastorno del ritmo circadiano que se llama el trastorno de no 24 horas. Así se llama. Y de hecho, tengo en otras presentaciones donde les pongo un comercial. En Estados Unidos hay un comercial de una fundación que se dedica a ver pacientes ciegos o débiles visuales y que tienen este trastorno para hacer conciencia acerca de ello. Resulta que aquellos pacientes que tienen debilidad visual o que no pueden ver adecuadamente o que están ciegos inclusive, pues modifican su ritmo circadiano debido a que no tienen el estímulo principal. Entonces, en ellos ocupamos los relojes periféricos. Ahí en ellos, el tener un ritmo de actividad constante y bien sincronizada durante el día es lo que más les podría ayudar para mantener su ritmo circadiano lo más estable posible. Mientras que en la noche buscamos que pues solo estén dormidos o con la menor actividad posible y de esa manera no se afecte tanto el ciclo. Pero sí, hay un trastorno de sueño llamado trastorno de no 24 horas, que es muy clásico en los pacientes con ceguera o débiles visuales y que altera el ritmo circadiano. Su principal tratamiento tiene que ver con la modificación de hábitos y conductas de tal manera que los demás elementos, no solo la luz, los demás elementos puedan ayudarle a su núcleo supraquiasmático a regularse adecuadamente. Muchas gracias, doctor Alavés. Y bueno, no hay más preguntas. Estamos en buen tiempo. Y bueno, pues estuvimos conectados alrededor de 155 personas. Le agradecemos mucho su participación y recordarles que estará en próximos días la grabación en el canal de YouTube de la Academia Mexicana de Geriatría para consultar alguna de estas cuestiones. ¿Algún comentario final, doctor Alavés? Claro, no hay tema pequeño. Obvio,
insomnio, se lleva las palmas y casi siempre así sucede en todos los cursos de sueño, pero debemos poner atención en los otros factores. Seguro ya hablaron o se va a hablar apnea de sueño, problemas respiratorios, problemas del ritmo circadiano, problemas neurológicos. Entonces, a veces cuando pensamos en dormir mal, solo pensamos en que es el insomnio es lo más importante. Lo es, pero no es lo único. Entonces, pues es importante que cuando llega nuestro paciente o el paciente a nuestra consulta, pues tengamos un amplio criterio y no solo nos casemos con insomnio. Los trastornos del ritmo circadiano muy frecuentemente son mal diagnosticados como insomnio. ¿Ok? Entonces, inclusive allá en la clínica de sueño nos llegan muy frecuentemente pacientes adultos mayores que tienen el diagnóstico de insomnio terminal. Es decir, que se están despertando antes de lo que desearían. Bueno, pues sí está sucediendo eso, pero no es propiamente el mecanismo fisiopatológico del insomnio. Aquí tenemos una modificación de los ritmos circadianos y pues a veces damos un medicamento o damos alguna indicación que no le va a ayudar plenamente al paciente. A veces las modificaciones en el estilo de vida o inclusive la fototerapia pueden ser mucho mejor opción, sobre todo pues si se trata de un trastorno del ritmo circadiano. Muchas gracias. Y sí, tomar en cuenta ese diagnóstico diferencial, no todo es insomnio, bien lo comentas. Pues agradecemos su participación, doctor Alavés, y pues a todos feliz Día del Médico y estaremos en el siguiente jueves en el curso de electrocardiografía para geriatras. Que pasen buenas noches y bonito día. Buenas noches a todos.